Bueno, mi nombre es Sergio Luque y voy a hablar de los estudios de abdomen en la resonancia magnética. ¿Vale? Lo primero de todo, vamos a ver los objetivos, que es visualizar el contenido y estructura del tejido que compone algunas de las vísceras sólidas abdominales, ya sea hígado, ya sea vesícula, vía biliar, páncreas, bazo, riñones, y poder determinar si presenta alguna malformación, zonas de inflamación, quistes, tumoraciones, y ya sean benignas o malignas, también acceso, etcétera. Destacar que, a diferencia de otras pruebas diagnósticas, una resonancia como abdomen como tal no existe. Siempre irá dirigida hacia un órgano en concreto, ya sea un hígado, sea el páncreas, ya sea la vesícula. No, como tal no va a haber una resonancia de abdomen para visualizar, por ejemplo, como en un TAC, ¿vale? Siempre va a ir focalizada a un órgano. Eso no quiere decir que si tú haces una resonancia de hígado y se ven los riñones y tiene cualquier patología, también, claro, claramente entrará también dentro del informe, pero que siempre va a ir dirigida hacia un órgano, ¿vale? ¿Vale? La resonancia abdominal está indicada en pacientes con dolores inespecíficos, sospecha de enfermedad intraabdominales, tumoraciones de los órganos internos y aparte que ayuda a la planificación de tratamiento, seguimiento en pacientes oncológicos y enfermedades funcionales. ¿Vale? Hay una foto, ¿vale? De la resonancia en la que yo normalmente trabajo, que es la Philips, en la que ahí abajo podéis ver aquí lo que es la antena que usamos normalmente en toda la resonancia de abdomen. La ventaja que tiene esta antena es que puede abarcar bastante longitud del abdomen y la puedes poner tanto en horizontal como en vertical, ¿vale? Por si quieres coger, por ejemplo, para un estudio de enteroresonancia que va desde todo el intestino, que va desde el abdomen superior hasta la pelvis, si invertimos la antena, pues te puede abarcar ya todo lo que es el abdomen. ¿Vale? El paciente, pues dependiendo de la máquina y de dónde está el enchufe de la antena, pues puede entrar con pies o cabeza primero, ¿vale? La antena se colocaría lo más ajustada a la zona del abdomen y ahí, si podéis fijaros en la imagen, pues te puedes ayudar de diferentes cinchas o velcros para que la antena se quede siempre lo más ajustada posible al abdomen. ¿Vale? Ahí tenéis otra imagen de la que os he contado, de la antena de Torsova o cardíaca, ¿vale? Con esa antena también hacemos estudios de corazón. ¿Vale? O en casi todos los estudios del abdomen, como la resonancia lo que más te penaliza es el movimiento, siempre vamos a utilizar un respirador o gating, ¿vale? Aquí os he puesto una imagen, ¿vale? En el que yo estoy trabajando ahora. Lleva una batería externa que siempre está cargada, ¿vale? Solamente la acoplas y lo que detecta la respiración sería esta almohadilla gris, ¿vale? Eso iría sobre el abdomen del paciente, ¿vale? Con la misma antena puesta ya se quedaría fija en la zona, por lo que no tampoco tienes que estar muy liado para poner el gating. Tienes que también tener en cuenta la anatomía del paciente, es decir, hay pacientes en el que tienen el abdomen muy hundido, que tienen las costillas muy prominentes, entonces no te lo va a detectar. En esos casos lo que hacemos es poner ese mismo respirador a la altura del tórax, ¿vale? Porque si no, no detecta el movimiento respiratorio, ¿vale? Dependiendo de la secuencia y de la máquina, pues habrá veces en el que la máquina misma le dirá que coja aire, suéltelo, no respire y en ese momento es cuando mandaría la imagen. Y en otras sería a través del movimiento respiratorio que detecta, ¿vale? Esto sería cuando el paciente entra en inspiración y en expiración, ¿vale? Hay secuencias que están hechas para que marque la secuencia o mande la imagen cuando entra el paciente en expiración. Sería en este momento dado para que no haya movimiento respiratorio, ¿vale? Hay secuencias en las que le dirá coja aire, suéltelo, no respire y en ese momento lanza la secuencia o la imagen, o que cuando detecta que el paciente entra en expiración es cuando hace la imagen. Eso siempre, en todos los abdómenes, porque si no te va a salir el estudio siempre con movimiento respiratorio, ¿vale?
Aquí solamente he puesto el consentimiento informado para que recordemos que podemos darle un cuestionario de seguridad cuando no lleva contraste y un consentimiento informado cuando lleva el contraste. ¿Por qué he puesto el circulito en alergia a alguna sustancia? Porque hay pruebas en las que necesitamos poner al paciente buscapina para evitar el movimiento peristáltico, ¿vale? Entonces tenemos que marcar muy importante para que vaya que sea el paciente, por casualidad, alergia a la buscapina y se la pongamos, ¿vale? ¿Vale? El contraste, esos son estudios que no necesitan una inyección muy rápida, ¿vale? Entonces, por lo que no necesita una vía de gran calibre. No sé si estáis un poco sabiendo las mediciones de los tipos de abocas que hay, pues entre un 20 y un 22, ¿vale? No, con una velocidad de 2 mililitros segundo, no, con eso es más que suficiente. El contraste que tenemos nosotros ahí es la cantidad que se administra es 0,2 por kilogramo, ¿vale? Entonces, muy fácil de calcular. Si pesa 60 kilos, pues serían 12 mililitros. Si pesa 70, serían 14. Es doble concentración, entonces por eso lleva menos cantidad que los contrastes más antiguos, ¿vale? ¿Vale? Aquí he puesto un ejemplo, ¿vale? Que siempre sería el contraste y luego siempre una solución salina para empujar el contraste. Sería la última parte de la inyección. Esto sería la velocidad de flujo y la cantidad de contraste y de suero en este caso, ¿vale? Ahí he puesto una fotillo de la buscapina, que bueno, que en los estudios que yo os voy a explicar ahora, sería en el caso de la enterorresonancia, ¿vale? La enterorresonancia es una prueba para ver el intestino delgado, sobre todo en pacientes, bueno, ahora lo explicaré un poquito más, pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn o enfermedad inflamatoria del intestino. Entonces, claro, si ya ha bebido y tiene el movimiento peristáltico muy alto, la imagen va a salir más movida. Entonces, antes de empezar el estudio, se le administraría 1 mililitro de buscapina. Bueno, y voy a hablar ahora de los protocolos, ¿vale? Vamos a empezar por la resonancia hepática, ¿vale? Esta sería casi la prueba estrella, ¿vale? Esta es la que más solemos hacer en nuestro servicio, ¿vale? Las indicaciones serían eso, sería la detección de lesiones hepáticas, caracterización de lesiones, quiste, hemangioma, carcinoma hepatocelular, hiperplasia focal nodular y el adenoma hepático. Sospecha de metástasis, evaluación de enfermedad difusa como la hemocromatosis y hemosiderosis. Eso se está haciendo ahora también mucho, que es un protocolo especial porque esos son los depósitos de hierro que hay en el hígado, ¿vale? Entonces hay muchos casos en el que la analítica le sale muy alterada con depósitos altos de hierro y se le hace es un protocolo muy cortito para medir el nivel de hierro que hay en el hígado. Evaluación del hígado cirrótico, evaluación del conocimiento sospecha de enfermedad congénita, evaluación de respuesta de tumores al tratamiento y evaluación del donante potencial, ¿vale? También hay muchos pacientes oncológicos que vienen con su revisión y ya pues se le mandan siempre su resonancia de hígado para ver cómo va la enfermedad o también al caso de que pueda ser un donante, pues para ver si tiene el hígado sano. ¿Vale? Este sería el protocolo, ¿vale? Que sería el SURBI, que es como el localizador. Lo único que me llama más la atención es que los estudios de abdomen prácticamente no se hacen cortes sagitales, ¿vale? Son siempre coronales y axiales, ¿vale? Sería un coronal T2, axial T2 y un T2 con la singlatura esa Spires con saturación grasa, dual, que ahora explicaré qué es fase y fuera de fase, pues en casi todos los estudios de abdomen lo haremos ese tipo de secuencia. La difusión, ¿vale? Que es como por ejemplo igual que cuando hacemos estudios de cráneo que siempre se ve más la sangre, si hay un ictus y tal, también se hacen en los abdómenes.
el Dixon, que es el que hace la cuantificación de la carga de hierro, que ya lo hacemos por protocolo porque dura tan poco que ya que le haces el estudio, pues ya le cuantificas porque dura la secuencia como 20 segundos, es una pasada y ya está. Y el último, que sería con la administración de contraste, ¿vale? Esa secuencia va a estar dividida en diferentes tiempos, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo el hígado va respondiendo a la entrada de ese contraste en diferentes tiempos. Siempre se adquiere la primera parte, ahora voy a poner una imagen, ¿vale? Una imagen basal en la que es sin contraste. Bueno, aquí podéis ver que me lo he saltado, la planificación, ¿vale? Un corte axial, ¿vale? Lo programaríamos siempre sobre el coronal, ¿vale? Abarcando todo el hígado. Y aquí sería el coronal, que nos centraríamos en el axial, y el cuadradito que tenemos ahí, pues sería cómo obtendríamos la imagen en coronal. ¿Vale? Esta sería la última parte con contraste, ¿vale? Aquí tenéis la primera adquisición, que sería en basal, sería sin contraste. Otra segunda adquisición, que sería en arterial, que sería sobre los 30-35 segundos desde la inyección del contraste. Una fase portal, que sería sobre los 60-65 segundos. Una parte en equilibrio, que sería sobre los 3 minutos, y una tardía a los 5 minutos. ¿Vale? Eso está montado ya en los protocolos de abdomen. No tenéis que ir marcando el tiempo, porque eso ya por protocolo, para que todo sea igual, la secuencia tiene ya pues, predeterminados esos tiempos. ¿Vale? Vale. Otro estudio que se hace habitualmente son el estudio de las glándulas suprarrenales. ¿Vale? En la misma posición, la misma antena, el mismo respirador, sería todo igual para todos, ¿vale? Para las glándulas suprarrenales, ¿vale? Aquí podéis ver cómo serían los cortes. Las glándulas están siempre encima, aquí, lo podéis ver, del riñón, ¿vale? Entonces no hace falta ampliar más el estudio, ir focalizado sobre las glándulas suprarrenales, ¿vale? Ese sería en el plano axial, y aquí, aunque se ve un poquito más mal en la imagen, pues esta sería las glándulas suprarrenales. Normalmente estos son casi siempre, o pueden venir muchos estudios derivados de otras pruebas diagnósticas, como hemos dicho, por ejemplo, de un TAC en el que ha visto una lesión y se lo mandan como una ampliación de estudio, ¿vale? Normalmente siempre la solemos hacer sin contraste. Primero no le cogemos la vía porque si no es necesario, no nos adelantamos, y ya dependiendo de el grado de lesión, la consistencia de la lesión, será o no necesaria la administración de contraste, y en ese caso haríamos la misma secuencia que la que hemos visto del contraste del hígado, ¿vale? Son normalmente para diferenciar el adenoma, ¿vale? Si es grasa, si es sólido, ¿vale? Y, y eso, entonces siempre lo normal es hacer la prueba sin contraste, ¿vale? Una parte importante de lo que os iba a explicar del fase y fuera de fase es porque diferencia la grasa del tejido sólido. Bueno, si os fijáis, la secuencia de fase y fuera de fase es una misma secuencia solamente, ¿vale? No es, son dos secuencias diferentes. Dentro de la misma secuencia tenemos esas dos adquisiciones, ¿vale? Aquí sería fuera de fase y fase. Si os fijáis, aquí que lo he señalado, la glándula suprarrenal, se ve como en una se distingue más la grasa que en la otra, ¿vale? Eso siempre también se hacen en casi todos los protocolos de abdomen. Siempre suele haber una secuencia de esta para diferenciar lo que es la grasa de los sólidos, ¿vale? Vale, la colangio-RM sería otro protocolo. Lo único que cabe destacar, que esto sería para el estudio de vesícula biliar,
las vías biliares, colédoco y páncreas, ¿vale? En esta secuencia no hace falta la administración de contraste, solamente lo que hay que tener en cuenta es que tiene que tener el paciente un ayuno prolongado de por lo menos 12 horas, ¿vale? Incluso en unos sitios le dan con zumo de piña porque antes de la prueba, porque dicen que se resalta más lo que es la vesícula. El líquido de la vesícula no va a hacer del propio contraste para la prueba, porque estará como no habrá hecho la digestión el paciente, la vesícula estará rellena de líquido y ese líquido va a hacer que sea como el contraste, entre comillas, de la prueba. ¿Vale? Las indicaciones es la evaluación del conducto pancreático, detección de anomalía del conducto, detección del cáncer de vía biliar y vesícula y detección de litiasis en vía biliar y vesícula. Y lo que tenemos que también tener en cuenta es que vamos a hacer pruebas a muchos pacientes que vienen colecistomizados, ¿vale? Que no van a tener la vesícula. Entonces el estudio es un poco más complejo porque ya tienen cirugía y tal, pero vienen muchos pacientes, pero sobre todo para ver si dentro del colédoco, que ahora os enseñaré una imagen para refrescar un poquito de anatomía, ¿vale? El colédoco que viene de las vías comunes del hígado, si hay piedra, ¿vale? Si dentro de ahí hay alguna litiasis. ¿Vale? La planificación pues sería prácticamente igual que la que hemos visto antes del abdomen. Vale. ¿Vale? El protocolo sería axial, coronal, un axial con saturación y este sería el que va centrado al colédoco que hemos dicho, ¿vale? Sería un radial que sería que le va a dar la vuelta al colédoco en 360 grados, ¿vale? Entonces, para poner esa secuencia lo que tenemos que tener es que ver y distinguir cuál es el colédoco dentro del abdomen, ¿vale? ¿Vale? Este sería el axial T2. Si os fijáis en lo que os he dicho, la imagen de la vesícula saldría hiperintensa porque está llena de la vesícula por el ayuno que lleva prolongado. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que seguir es la vía biliar hasta llegar al punto hiperintenso, que ese sería el colédoco. ¿Qué pasa a veces? Que nos los podemos equivocar porque al lado puede estar el conducto de Wilson, que es el conducto que viene del páncreas. El truquillo más fácil siempre va a estar el colédoco más cercano a la vesícula. ¿Vale? Una vez que lo tenemos distinguido, pues lanzamos la secuencia en 360 grados alrededor del colédoco, ¿vale? Y eso nos permite ver el colédoco en diferentes planos, 360 alrededor. Entonces serían los conductos hepáticos y aquí sería el colédoco y este sería el Wilson. ¿Vale? Entonces se va viendo cómo vas dando la vuelta al colédoco por si hubiera alguna litiasis en algún punto, ¿vale? También sería muy llamativo si tuviera una litiasis porque ya ese conducto no se vería tan delgado. No dejaría caer bien la bilis y entonces estaría más ensanchado y más grande. ¿Vale? Este sería la secuencia 3D, ¿vale? También nos ayudamos, aquí tenemos aquí, ¿vale? Que sería esta secuencia de aquí 3D. Ahí tenemos dos, pero normalmente se hace una. En la que tenemos que abarcar tanto la vesícula como el páncreas y el colédoco, ¿vale? Normalmente le damos esa angulación porque tenemos que abarcar tanto la vesícula como la cabeza del páncreas, aquí sería el cuerpo y aquí la cola, por eso lleva esa angulación, ¿vale? Para que el páncreas también tiene que entrar dentro de esa misma secuencia. ¿Vale? Ese sería un 3D, esto no se ve muy blanco, pero eso sería un Mi, que sería una máxima intensidad de la secuencia porque son cortes muy finos que el que te permite luego hacer un 3D, un volumétrico, ¿vale? Vale.
Una prueba que se está haciendo cada vez más, si no te digas Juanmi, ¿no? De los ingresados, es la evaluación de la enfermedad intestinal inflamatoria y la enfermedad de Crohn y su grado, ¿vale? La enfermedad de Crohn, según va pasando la enfermedad, pues cada vez se van produciendo el intestino delgado, cada vez se va estenosando más y, bueno, la enfermedad pues va como subiendo su grado, ¿vale? Aquí, antes de la prueba, se le da, como en el TAC, se le da un contraste oral, que en este caso nuestra proporción de la preparación sería unos 1200 de agua mezclado con un suero de mannitol, ¿vale? Eso el paciente se lo tiene que beber durante una hora antes de la prueba. Importante no demorar mucho que pase la prueba porque no nos interesa lo que es el intestino grueso, sino que esté en el intestino delgado. Si a lo mejor pasa hora y media, ese contraste ya no se encuentra en el intestino delgado, sino que está en el grueso y ya no nos sirve, ¿vale? Entonces, aparte de decirle, porque es bastante, casi litro y medio, que se lo tiene que beber bastante deprisa y que tampoco vaya al baño, una prueba un poquito más incómoda por eso, ¿vale? Porque tiene que coger en el momento justo en el que el contraste está en el intestino delgado. En este caso es cuando pondríamos lo que os he explicado antes de la, te lo diré, de la buscapina para evitar el movimiento peristáltico. Ahí podéis ver cómo están distendidas las asas intestinales por el contraste que ha tomado previamente a la prueba. Este sería el axial y aquí sería el coronal. ¿Vale? Esto es, como todos los que os he explicado anteriormente, va con su sincronización respiratoria y su contraste intravenoso. ¿Vale? Ahí podéis ver una planificación. Esta sí, lo que tiene que ser muy importante es la colocación de antenas para que abarque lo que os he comentado antes, que abarque desde el diafragma hasta la sínfisis del pubis, porque tienes que coger en toda la totalidad el intestino delgado. Este sería el protocolo y en las últimas dos secuencias serían la entrada del contraste. Esos son las secuencias fiestas, son las secuencias que llaman cine, ¿vale? Son T1 y T2 a la vez y lo que hace es que puedes ver el contraste, cómo se tiene ese movimiento dentro del intestino para ver si existiera cualquier estenosis. Vale. La resonancia renal, esta también sería casi una prueba, como hemos hablado de la resonancia de suprarrenales, serían como ampliaciones de estudio o para ver esa lesión a través de la resonancia detectada en otra prueba de imagen. También se puede dar el caso de que sean pacientes con alergia al contraste de yodo, por lo que no se podrían hacer el TAC y se le haría en su caso una resonancia con gadolinio. ¿Vale? No tiene tampoco mucha dificultad, solamente localizar lo que son los riñones en el plano coronal y axial, y aquí sí podríamos a lo mejor hacer algún sagital sobre el riñón que estuviera, en ese caso que tuviera la anomalía. Este sería el protocolo para el que le hemos dicho de la carga de hierro. Es solamente el surbi para localizar el hígado y esa secuencia que dura apenas 20 segundos, en el que entra en apnea, obtiene la imagen en axial y eso ya luego el radiólogo en la consola pues ya mete los valores y ya determina si tiene el depósito de hierro alto o... ¿vale? Ahí he puesto cómo se planificaría, ¿vale? Abarcando todo el hígado y la imagen, que en realidad diagnóstica no es nada, pero bueno, que eso luego ellos lo procesan en la estación de trabajo. También la resonancia de bazo, bueno, eso ya son cosas, como os he explicado, que son estudios que van dirigidos o enfocados porque le han visto una lesión, pero
no es la prueba más idónea hacerla de todo el abdomen y focalizarlo en el vaso, sino que tiene que venir por una lesión ya conocida, por una esplenomegalia, un vaso más grande de la cuenta. Y aquí os he puesto las imágenes, aquí en axial y en coronal del bazo. La resonancia también, otra sería la resonancia de páncreas, también es muy común para detección de tumores pancreáticos, caracterización de lesiones indeterminadas detectadas con otro estudio de imagen, la evaluación de pancreatitis crónica o complicaciones de la aguda y estudio preoperatorio de neoplasia. Este protocolo normalmente nosotros hacemos el mismo protocolo que el del hígado, porque vamos a meter el contraste y vamos a ver el páncreas en diferentes tiempos. La única salvedad que lo que sí podemos hacer que sean los cortes más finos, porque el páncreas no tiene el mismo tamaño que el hígado y no enfocados a lo que es el páncreas. Pero el protocolo sería prácticamente el mismo. ¿Vale? Aquí os he puesto unas imágenes del páncreas, que aquí sería la cabeza, el cuerpo y la cola, y ya es más complicado de ver, pues tampoco la foto muy buena. Aquí sería la cabeza y el cuerpo del páncreas. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? ¿Listo?